Bueno, me decían que les gusta el material. El material no lo armé yo, no me voy a llevar ese laurel que no es mío. El material lo armó el profe Simes y yo lo heredé. Vamos a grabar, ¿les parece? Dale. Sí, está un poquito desactualizado, porque no tiene Recording in sincronía, progress. nada de eso, pero bueno, Sí, hay que adaptarlo. hay algunas cosas que cambian y la misma inteligencia artificial del visual te lo va adaptando, Sí. pero, pero se adapta. Sí, a ver, el otro día me convocaron de la Facu a todos los profes de la Tecnicatura y nos pedían, che, bueno, bibliografía actualizada sobre lo que ustedes están laburando. Y yo le dije, mi bibliografía es la documentación obligatoria. ¿Qué otra bibliografía tengo? Hay un montón de gente que escribe sobre Node.js, perdón, que escribe sobre Node.js, que escribe sobre distintos lenguajes de programación, pero la documentación de la tecnología es la Biblia, gente. Y así como le dije a José, le digo, José, esto es con lo que yo trabajo. O sea, sería incluso un mal docente si yo los mando a leer un libro a los alumnos de alguien que escribió hace 3 4 años atrás. Que lo dejo, lo podés usar para dar un pantallazo general la primera clase, pero después es a la documentación y es lo que se va actualizando y hay veces que las actualizaciones cambian rotundamente, incluso los nombres de los métodos, la forma en la cual se administra un determinado servicio. Así que es así. Es muy probable que haya cosas desactualizadas y al final de este curso voy a tener que preparar el del año que viene y hasta seguramente ahí tenga que actualizar lo que ustedes identificaron y algunas otras cosas que fueron sucediendo este año. Pero es así. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Hasta acá, de lo que hemos visto. ¿Alguna duda fuerte? ¿Han podido avanzar en los trabajos prácticos? Este, ¿Han podido indagar un poco? ¿Alguna idea de ponerse a armar una API? ¿Han jugado un poco con Postman como para probar las APIs que están haciendo? Yo vi los trabajos que ustedes fueron haciendo, le fui dando devoluciones a algunos. Creo que el último que me escribió fue Fernando, si no me equivoco, que le hice ahí una devolución. Este, y en términos generales, la mayoría lo tienen resuelto. Pero, pero bueno, esto es como andar en bici, es práctica, gente. Es práctica, es aprender un poco la sintaxis. eh, Así que bueno. Hoy estamos para empezar a hablar de un temita nuevo, pero quiero ser justo con ustedes y ver si alguno trajo alguna duda a colación que quieren que veamos antes. Yo tengo una duda, profe. Sí, Fernando. Ahí con respecto a la corrección, volví a reenviar el ejercicio y le escribí ahí algunas cositas como para chequear más allá de las correcciones. A ver, Eh, no lo vi. Tenía una duda sobre, digamos, sobre un método asíncrono. Si uno llama a ese método asíncrono, lo debería llamar de forma asíncrona también, o no necesariamente. ¿Querés que vea? Pará, voy a buscar directamente el ejercicio porque no me lo Ah, acuerdo. Y si querés lo vemos ahí. Pará, estoy entrando ahí a Yuba. Eh, sí, acá escribiste de vuelta. Ta, ta, ta. Reenvío ejercicio, varias validaciones que las agregaré más adelante también podrían ir en parte del front. Y además hay correcciones, me gustaría hacer la corrección de los casos donde puse un read file o un write file en modo síncrono, si está bien o está mal. Me gusta mucho la documentación tanto de Node como la de NPM, también siempre googleando los métodos. Bueno, te debo para la semana que viene ver la nueva entrega, bueno, la había visto. obvio, no hay problema. A ver, vamos por parte, dijo Jack el destripador. Las validaciones van tanto en el back como en el front. No es o en el back o en el front. Y eso quédenselo claro porque ustedes hoy se están formando como desarrolladores full stack, tanto en front como en back. Entonces, por más que después la vida los lleve y los gustos los lleven para un área determinada, si se quedan en lo que es programación web, eh, recuerden siempre que el protocolo de comunicación que se utiliza es HTTP. Entonces,
eh, yo no verifico quién me está mandando ni quién me está pidiendo. Como mucho puedo hacer alguna validación de quién me está mandando y quién me está pidiendo, ya sea de la dirección IP donde estoy recibiendo o estoy pidiendo, eh, pero no mucho más allá de eso. Los contratos de datos siempre tienen que estar validados en ambos lados. Supónganse ustedes que la API que ustedes usan de backend son lo que se llaman los famosos BFF, Backend for Frontend. ¿Sí? Es una API exclusivamente para administrar contrato de datos. Y imagínense que ustedes están trabajando con Node.js, con JavaScript, sin tipado, no instalaron TypeScript, entonces no están usando nada de tipado. Y una de las desventajas y los puntos débiles de JavaScript es que de un tipado débil. eh, y ustedes necesitan de alguna manera garantizar que el tipo de datos que me va a llegar es el que yo necesito, porque recuerden que JavaScript tiene también esa promiscuidad con el tema de los datos, ¿no? O sea, yo en JavaScript te mando un entero y entre un entero y un float puedo hacer un parsing y tranquilamente lo puedo convertir. Eh, Incluso puedo mandar un entero adentro de una string, porque normalmente en el JSON los campos de valor de los atributos del JSON son en string, entonces después lo tengo que parsear a la salida. Bueno, todo eso con TypeScript, que es la tecnología que evoluciona JavaScript, eso se resuelve porque uno empieza a tipar y en el tipado es muy parecido a Java, ¿no? Pongo el tipo de dato, puedo tipar incluso, puedo hacer lo que se llaman interfaces o los famosos enum, lo he visto en base de datos, que es como para poner cuáles son las opciones de ese dato, en los casos en los cuales podés utilizarlo. Eh, en el backend, en el frontend, esas validaciones son validaciones que se hacen no a la entrada del dato, sino a la salida. Yo valido que los datos, y hoy vamos a ver un poquito de eso, yo valido que el dato que yo voy a postear, ¿sí? O que yo voy a, este, si se llama postear, pero en realidad el post viene del verbo post, que puede ser el post, puede ser el put, el patch, dentro de los verbos HTTP, pero el dato que yo voy a mandar, yo tengo que llevarlo bajo un contrato de datos. Yo tengo que garantizar que ese dato tiene un determinado tipo y que tiene una determinada longitud y que tiene un determinado esquema, que es el que me pide el backend. Pero en el backend vuelvo a validar que eso que estoy recibiendo es así, porque piensen ustedes que no siempre quien desarrolla front desarrolla el back, y no siempre el mismo backend es para los mismos clientes, ¿no? Entonces, si estoy del lado del servidor, yo estoy desarrollando en Node.js y es una API de interfaz con base de datos, y tengo un frontend que puede ser una página web y otro frontend que puede ser una API mobile, una aplicación mobile, una APK. Y son dos clientes totalmente distintos, pero me piden el mismo dato con dos contratos distintos. Cada uno va a validar su request y cada uno a su vez va a validar los backend, la request que van a recibir y la response que van a enviar. Entonces, bueno, primer punto, las validaciones deberían ir en ambos lados. Hoy estamos trabajando backend, entonces hoy hacelas en el backend. A futuro, si decidís incursionar en el full stack, hacelas de dos lados. Eh, readFile y WriteFile son dos métodos del file system. El file system tiene esos dos mismos métodos, no me acuerdo ahora, creo que se llama async readFile o async writefile, no me acuerdo bien cómo cambia el nombre, es bastante intuitivo. La versión asíncrona del método file system, de los métodos del file system, lo que te permiten a vos es trabajarlo dentro del scope de una promesa o dentro del scope del asincronismo. La palabra scope en Node.js tiene que ver mucho con el tiempo de ejecución. Node es un entorno. Entonces, ese entorno maneja tiempos de ejecución. Los tiempos de ejecución están dados por el event loop de JavaScript y no es el mismo el tiempo de ejecución en que se hace algo que es asíncrono, que sale de ese event loop, a lo que se hace de forma síncrona. Si yo necesito trabajar, supongamos, estoy con una API y esa API me postean un archivo y yo ese archivo lo tengo que leer y en función de eso tengo que devolver una respuesta. En ese caso, si yo trabajo de forma síncrona, yo me tengo que garantizar la sincronicidad en la recepción del archivo, en la lectura del archivo y en la respuesta. ¿Por qué se hace normalmente de forma síncrona? Cuando yo lo hago de forma síncrona, si eso me lleva un determinado tiempo, o sea, me lleva mucho tiempo de lectura, o si el archivo está corrupto, o si no llega el archivo, yo no detengo el flujo del API.
Recuerden que en la sincronía entra en el túnel de ejecución y hasta que no lo termina de ejecutar no le da espacio a más nada, es una cola de una cosa atrás de la otra. Si yo estoy ejecutando algo que me lleva demasiados recursos, que no lo puedo resolver, que tengo algún error, salvo que yo maneje las excepciones de forma sincrónica, en cualquier escenario voy a tener una cola de producción. Entonces, lo mejor es para todas las tareas pesadas, como lectura de archivo, como generación de archivos, todas las tareas pesadas que van a requerir muchos recursos, yo las saco del event loop. Entonces necesito trabajarla la forma en que la sacas del event loop es con la sincronía. ¿Sí? Por eso es que la recomendación siempre es utilizarla de forma asincrónica. Y yendo a la pregunta que me hiciste recién, que no tiene que ver con lo que dice acá, es, che, yo tengo, si lo utilizo sincrónico, le tengo que declarar asincrónico para usar asincrónico. No necesariamente. Obviamente hay métodos que ya son asincrónicos, ya están declarados asincrónicos, entonces vos lo instanciás de forma sincrónica. El tema es que en el momento que lo vos vas a instanciar, ese método en el cual vos instanciás eso sí tiene que ser asincrónico. Entonces la mejor forma de garantizarte eso con prolijidad y darle a la API que el event loop maneje según la carga que tenga, qué va a hacer primero y qué va a hacer después, es que los controladores, como funciones generales de los gestores de servicio del API, sean los controladores siempre asincrónicos. Entonces, dentro del controlador asincrónico, vos importás la sincronía o asincronía según a vos te parezca. Lo mejor siempre es tener asincronía dentro de asincronía, porque también le da la posibilidad de que no se genere lo que se llama el callback hell, que es una callback que está esperando otra callback, que a su vez está esperando otra callback, que a su vez está esperando otra callback. Entonces te empieza a generar una cola de cola de cola de cola y eso te termina generando un enorme problema en la ejecución, en la planificación de ejecución. Eso en cuanto al asincronismo. No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, eso mismo, pero digamos, por ahí la duda también era si yo tengo el método asincrónico y al momento de llamarlo también es asincrónico, o sea, tengo una doble promesa, ¿sería una cosa así? ¿No convendría tener una sola? O sea, genero el método en modo Depende. sincrónico, pero lo llamo en Depende cuál modo es el proceso. sincrónico. Depende cuál es el proceso. Pues si vos tenés un método asincrónico que solamente maneja una sola funcionalidad y lo único que depende es eso, no hay problema. Hace una función que se llame eh, ejecución de file system y adentro pones todos los métodos sincrónicos. ¿Sí? O generás una clase y adentro pones todos los métodos sincrónicos. Generar el constructor, metés adentro del constructor todos los métodos, los importás y después lo ejecutás adentro. No hay problema porque vos vas a instanciar un objeto por cada vez que lo utilices. Ahora, si vos generás una función y haces programación funcional y lo que vas a hacer va a ser importar en el archivo principal de ese módulo de JavaScript, lo vas a importar, a su vez vas a declarar una función que después vas a exportar y esa función es asíncrona y adentro suceden varias cosas, como suele suceder con un CRUD, por ejemplo. Uno puede el CRUD hacerlo, si hace programación funcional, es una sola función, exporta esa función y, y en esa función se van dando todas las cosas que uno necesita hacer. En otras veces lo que se hace es se exporta un objeto y el objeto tiene cada uno de los métodos que uno hace. En ese caso te conviene el asincronismo. Pero si vas a hacer solamente una sola responsabilidad, no hay problema que la ejecución sea sincrónica, porque al fin y al cabo es sincrónica. O sea, si vos haces un método donde que lo único que vas a hacer va a ser incluir la ejecución sincrónica de alguno de los métodos de file system, no hay problema, porque el asincronismo lo está generando lo que sería la función madre, ¿sí? Igual eso es como una redundancia. O sea, existiendo el método asincrónico de forma nativa, al principio voy a generar una función asincrónica que a su vez importe el método sincrónico. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido incluso envolverlo dentro de una función, salvo que hagas algo con eso. Claro. Son decisiones un poco de arquitectura que, bueno, para eso están los patrones de diseño, que vamos a ver si nos da el tiempo para ver algo de esto. Porque los patrones de diseño resuelven estas dudas. Che, ¿cómo resuelvo este caso de negocio? Ah, bueno, esto se hace con un patrón singleton. Entonces, listo. Directamente el patrón singleton es todo asincrónico y genera una instancia de objeto por cada estructura de datos. Qué sé yo. O utilizo un patrón creacional composite, que es un patrón que
engloba todas las lógicas dentro de una misma lógica grande y después voy componiendo en función de lo que voy necesitando. Bueno, esas son las respuestas que dan los patrones de diseño. Ya ahí es a un nivel de seniority que la realidad es que los patrones de diseño son agnósticos, no tienen que ver con un lenguaje, una tecnología. Vos podés aplicar el mismo patrón de diseño para Java que para JavaScript y con el front o el back, no importa. Son formas de pensar un problema. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, gente? Tuvo bien la pregunta de Fernando. Digo, estuvo bien por dos cosas. La primera, porque obviamente para eso estamos, para preguntar. Y la segunda, porque hoy vamos a ver un poquito esto, ¿no? Esto de cuándo, vamos a ver cómo sucede esto del asincronismo. Porque hasta ahora, y de hecho hoy vamos a ver algunos ejemplos, pero el ejemplo aisladamente siempre es sincrónico. El tema es dentro de un contexto donde empieza a tomar sentido el asincronismo. Bueno, entramos a la unidad 3. Entramos a la unidad 3. ¿Qué vamos a hacer en la unidad 3, gente? Fíjense que yo en todas las PPT que armo, que no soy un gran diseñador gráfico, pero en todas las PPT que hago les copio una fotito y la van a ver en todas de HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Y quiero que esto se lo graben en la frente cuando están trabajando con tecnologías web, ya sea que estén del lado del front o del lado del back. ¿Por qué les digo esto? Hay algunas cuestiones que son críticas de entender para entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué el asincronismo es algo necesario para poder hacer un API? Ustedes me dirán, che, yo me acuerdo capaz que yo trabajé en una empresa donde yo hacía doble clic en el escritorio, ejecutaba una aplicación, no había API, no había servidor web, nunca se caía, estaba en la computadora mía que yo usaba y listo. Bien, eso son aplicaciones empaquetadas y ejecutadas dentro del sistema operativo, del mismo sistema operativo. No hay, eh, no está diversificado la responsabilidad de cliente y servidor. Hay tecnologías, esta es la buena noticia, hay tecnologías con Node.js que te permiten a una misma aplicación empaquetarla para ejecutarla en un escritorio de un sistema operativo o para ejecutarla como servicio web. Uno de esos se llama Ionic. Ionic te permite hacer una aplicación y ejecutarla, y compilarla tanto en Android como iOS o compilarla para Windows. Y también del backend podés hacerlo con una aplicación como, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No se llamaba Atom, se llamaba, o no me puedo acordar ahora cómo se llamaba la librería, que es una librería que te permite armar una aplicación de escritorio todo desde Node.js. Entonces compila, ejecuta y te entra un archivo ejecutable, hace doble clic y ejecuta aplicaciones de ahí. Electron se llama. Electron se llama la librería. Electron se llama la librería y te permite trabajar con Node.js y hacer aplicaciones de escritorio. Pero eso no es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de desarrollo web. Cuando hablamos de desarrollo web siempre tenemos diversificado frontend y backend. Frontend es el cliente. Frontend es el que pide y recibe. Y backend es el que sirve. Es el que entrega, el que procesa y entrega. Y no es casual que las responsabilidades del frontend y el backend estén mediadas por eh, kernels distintos. Digo kernels para no decir sistemas operativos, pero kernels distintos o plataformas distintas. El frontend, ¿dónde se ejecuta de una aplicación web? Exactamente. Y los navegadores cada vez van tomando más atribuciones que no les corresponden, como por ejemplo Chrome, que ahora asigna DNS el que le gusta de forma automática, y si vos tenés un nateo interno en la red, le dices, sí, gracias, yo uso este DNS. Y de repente todas tus webs son inseguras. O después tenés algunos navegadores que no tienen las mismas actualizaciones y las mismas capacidades que tienen otros. Entonces te vas encontrando que hay un cuadrito por ahí, lo deben haber visto en programación web 1,
que es el cuadrito de las compatibilidades de las distintas versiones del CSS, del HTML, según los navegadores. La realidad es que los navegadores más utilizados son Safari, para todo lo que es iOS, Chrome, Mozilla, y ahora está tomando algo de vuelta, pero en un cuarto puesto muy lejano, estamos hablando de menos del 10% del mercado, Edge, que fue el mercado residual de lo que quedó de Internet Explorer. Pero casi ningún, les diría que casi ningún usuario de capacidades medias avanzadas utiliza Edge. Por las mismas prestaciones por las que casi ningún usuario avanzado utiliza Windows, que son las limitaciones de políticas de privacidad y las limitaciones para poder acceder y configurar el sistema operativo. Salvo las versiones nuevas de Windows profesional, como la 11 y la 10, que ya sí te permiten meter un poquito más de mano y no tienen nada que envidiarle a un Ubuntu de Linux y demás. Pero más allá del sistema operativo, ¿por qué hago este hincapié en HTTP? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta siempre hasta dónde llega la responsabilidad del backend. La responsabilidad del backend llega hasta la API. Y ustedes me dirán, pero no es una API el backend, no es solo la API el backend. En esto que de los distintos tipos de arquitectura, nosotros podemos tener lo que se llama una arquitectura monolítica y en el mismo código tener el servicio de interfaz, que es la API, tener los servicios de lógica, que son los servicios que hacen extracción y transformación de datos, los servicios de conexión, ya sea que abren un socket con otro sistema, se conectan a otra API, conectan a base de datos, y tenemos toda la estructura propia de lo que es los contratos de datos, ¿sí? Lo que en la API se llaman los controladores, eh, que te permiten exponer y trabajar los otros datos de determinada forma. Hasta ahí llega la responsabilidad del backend. En la arquitectura HTTP, el backend llega hasta ahí. ¿Y en qué operaciones trabaja? En las operaciones de manejo de requerimiento y entregas de respuestas. Lo único que el backend se tiene que cerciorar es que puede leer lo que le están pidiendo y de que puede entregar lo que le están pidiendo. Nada más. Hasta ahí llega la responsabilidad del backend. Ahora, ¿cómo nosotros, y es lo que vamos a ver en la unidad 3, manejamos esa administración de requerimientos y respuestas desde el backend? Lo manejamos a través de los famosos verbos HTTP, que son notaciones, convenciones en las que nosotros utilizamos para codificar de forma estándar alguna parte del backend, como puede ser la API, ¿sí? De hecho, se usan dentro de lo que es la capa de servicios. Los verbos son verbos de llamado y respuesta, lo llaman los verbos HTTP, se usan en la capa de interfaz, en la API, ¿sí? En este intercambiador de datos. Entonces, básicamente, los dos verbos más interesantes o más conocidos son el post y el get. No son los únicos. Vamos a hablar un poco del put, del patch, vamos a hablar del delete y hay otros más. Pero digamos que los más relevantes son el get y el post porque el get es el que te permite trabajar con parámetros y con query params. Y el post es el que te permite trabajar con un body. Un body que puede ser de texto o puede ser un archivo. Y el post es el que maneja la mayor cantidad de headers que hoy se utilizan, los más complejos, que son los headers de transferencia de archivos, ¿no? Bien, formularios HTML. Todos saben que HTML no es un lenguaje de programación, o alguien quiere discutirlo todavía. Yo me acuerdo, yo era un cara dura de más joven y lo sigo siendo de más viejo, pero era un cara dura. Y yo decía, cuando recién arranqué en la industria, puse en un currículum programador web, lenguajes HTML, CSS y JavaScript básico. Puse. Obviamente había hecho dos o tres páginas web estáticas y
salí a buscar laburo con eso. Conseguí porque fue en un momento donde había empezado a haber laburo y después tuve que aprender a programar en serio. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el primer punto que tenemos que entender es que Node.js no deja de estar en el backend y va a manejar pura y exclusivamente lo que se le pida y lo que tengan que responder. No va a manejar en el frontend cómo se va a enviar esto. Pero nosotros lo tenemos que saber y vamos a tocar muy por arriba un poco cómo se gestiona esto en un formulario, porque no te queda otra que la forma vieja que HTML utilizaba. HTML era muy amigo de PHP. ¿Escucharon hablar de PHP? Bueno, a mí PHP hoy me costó 40 millones de dólares. PHP es un lenguaje muy utilizado, hasta hace no mucho tiempo muy mantenido por la comunidad, con versiones muy estables y que por una cuestión de mercado empezó a pagarse muy poco, entonces los programadores empezaron a migrar a otras tecnologías, eh, las empresas empezaron a migrar a otras tecnologías, JavaScript se comió mucho ese mercado de PHP. Y lo que PHP en sus últimos frameworks empezó como a querer entregar, que era un poquito de tipado, algo un poquito más prolijo y más seguro, no prosperó y hoy PHP es un lenguaje paria. Hoy PHP es un lenguaje que si no sabes programar en más nada, por lo menos algo, pero PHP es un lenguaje hoy que eh, un tipo que programa en PHP te va a dar cuenta que tiene más de 45 básicamente. Entonces, HTML se crió con PHP y HTML generó todo un entorno de manejo de eventos para PHP a través de los formularios. Antes nosotros los formularios, vos le escribías qué método iba, ponías que era un método post, ponías la ruta del archivo PHP y automáticamente en el evento click que vos levantabas cuando hacías clic en el frontend, en el botón, ese evento cuando se propagaba, el formulario lo tomaba y HTML ejecutaba el archivo de PHP. Capturaba los datos del formulario, ejecutaba el archivo de PHP y de esa manera mandaba a la base de datos lo que tenga que mandar. Hay un montón de aplicaciones web dando vueltas hechas de esa manera. Hay algunas que todavía siguen siendo seguras porque le han metido mucha infraestructura adelante y detrás, pero a nivel código muy difícil de mantener. Pero bueno, quedó así HTML y el HTML5, que es la última versión estable que tenemos ahora, sigue trabajando pensando en PHP. Entonces, a los que trabajamos con JavaScript en el frontend, se nos complica un poco tener que manejar eso de forma nativa, digamos, porque si no tenemos que estar escuchando un evento y cuando escuchamos ese evento, ejecutando dentro de ese evento un callback y entra todo esto de las promesas y el asincronismo, que si lo hacemos dentro del frontend, es toda carga de memoria RAM que le vamos poniendo al navegador, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que no les queda otra que delegar lo máximo posible en el backend. Entonces, porque se enfocan en el frontend, se enfocan en utilizar recursos para la parte gráfica, para el dinamismo de la web y no tanto en la ejecución. Entonces, hoy tenés un archivo JavaScript que seguramente esté escuchando un evento. Ese evento cuando ejecuta llama a través de un fetch o algunas librerías como Axios, llama al backend y ese backend que llama a un endpoint a través de un verbo. Entonces de este lado nos encontramos con un Node.js de backend que de repente dice, ok, recibo una petición. ¿Sí? ¿Cómo va a recibir una petición desde el HTML el backend en Node.js? Siempre, siempre vamos a estar recibiendo, salvo que lo que tengamos es un endpoint en el cual recibimos un archivo, un TXT, un CSV, lo que sea, y lo tenemos que estructurar y procesar, ahí entra el file system, salvo que sea una recepción de un archivo, vamos a recibir siempre un texto plano. Parciado o no, lo normal sería que esté parciado y venga ya con un header de application barra JSON, pero si no, vamos a recibir un texto plano, lo vamos a tener que parsear nosotros en el backend
y de estructurar para poder procesar. En términos que habíamos hablado la vez pasada de cuáles son los métodos nativos de Node.js, lo procesan a través del data y el end, ¿sí? Cuando recibe la información, inicializa el objeto data y cuando termina, ejecuta el evento end. Esto es lo que nos sirve a nosotros para entender que siempre vamos a tener dos caras de la moneda en HTTP y que las dos caras de la moneda son tanto para el front como para el back. Una request y una response. Yo recibo en la request esta data, que les repito, salvo que sea un archivo, es texto, ¿sí? En forma JSON o en texto plano. También puedo recibir, si en un post, no es lo normal, pero puedo recibir lo que son los URL search params, que son para parsear estos datos, ¿sí? A través de los search params, que nos permiten a nosotros decir, bueno, ok, estoy recibiendo este body, y este body tiene determinada información, pero en el backend yo voy a decir, necesito identificar cuál es el ID del usuario al cual le voy a agregar este registro. Entonces, tengo el search param del ID que lo voy recibiendo. Yo ya sé que estoy en un endpoint donde con ese ID hago un prefiltro y en función de eso identifico dónde voy a insertar el registro. El post no solamente es para hacer insert. Acá quiero entender algo, quiero aclarar algo que por ahí se presta confusión. Olvídense solo de la base de datos, ¿sí? Un post en la base de datos puede hacer un insert, ¿sí? También puede hacer un get. Vuelvo a repetir lo mismo, los verbos se pueden usar todos get, todos post, si querés. No es una buena práctica, el que tenga que mantener tu código te va a putear, pero se puede hacer. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la lógica RESTful para el manejo de APIs dice que el verbo post se utiliza para consultas que requieran que yo mande información. Por ejemplo, yo hago un login, yo mando información, mando mi usuario y mi contraseña a hacer una consulta. Yo pregunto, en un login, salvo los logs de inicio de sesión, en un login, ¿yo estoy generando algo en un registro? Normalmente no. Salvo que sea un refresh token, pero normalmente yo mando usuario y contraseña, hace una validación de autenticación, me devuelve un token y me dice, usted está habilitado, usuario y contraseña es correcto, este es su token, expira en 12 horas. Ahí no hay un ingreso de datos en ningún lado. ¿Pero qué hay? Desde el cliente te envío datos para que vos me respondas algo. ¿Se entiende? Registros. Es propiamente insertar datos en la base de datos, el caso más fácil de venirse a la mente. Hay formularios un poco más complejos, como pueden ser los formularios en los cuales yo tengo lo que llaman formularios en el frontend, se llaman formularios de step by step. Yo tengo un formulario, mando una parte de la consulta en un post, me devuelve y con esa información que me devuelve sigo procesando en el formulario y después te devuelvo otra request para que vos me devuelvas otra respuesta. Eso se usa mucho, por ejemplo, en el home banking. ¿Sí? En plataforma de home banking se trabaja con formularios complejos y obviamente, como yo voy validando parcialmente una, una operación, en este caso monetaria, no me puedo dar el lujo de yo mandarle toda la información y que el otro del frontend me la mande como quiera. Ustedes saben que el frontend lo pueden pitufiar como ponen un botón derecho, inspeccionar, y ahí pueden modificar todo el flag de la request y lo pueden mandar por curl. Eso lo saben. Entonces, yo no puedo mandarle a una persona que me hace usuario y contraseña OK, y le mando todos los datos, le digo, esta es la plata que tenés, esta es el valor del tipo de cambio del dólar. De hecho, hasta hace poco, no sé si hace 2 o 3 días, había un exploit en Banco Nación que era vos podías modificar la tasa de cambio para comprar dólares. Entonces, el hacker que lo encontró hizo una prueba, compró $2 a 1 peso, como vio que se hizo la compra, lo informó. Dijo, che, tenés este exploit. La gente del Banco Nación se ofendió e inició una causa. Entonces, en otros lados, ¿qué hacen? Cuando un tipo tiene la deferencia de decirte, che, mirá,
pude boicotear tu aplicación, tomá, te paso la información para que la hagas segura, vos le decís muchas gracias, te contrato, bienvenido al club. Bueno, acá en Argentina la gente se ofende y inicia acciones legales. Obviamente el tipo no fue preso ni nada, se comió el proceso, pero él lo hizo de buena leche, entonces, ¿quién le iba a decir algo? No sé, como mucho se había quedado con $2 extras. La cuestión es que esos exploits se dan justamente con el manejo de formularios. Entonces, se hacen formularios más complejos para evitar manejar toda esa información de esa manera. A veces hay gente que parece que no lo sabe. Después tenemos el verbo get. Si ustedes recuerdan, el verbo get era un verbo de solicitud de datos. Yo tengo que mandar una cierta información para que del otro lado analice correctamente qué información me tiene que dar. Pero en el verbo get, los datos se envían en la propia URL. Yo ya no envío en el cuerpo, ya no hay un body donde yo envíe un archivo, donde yo envíe un texto plano. Ya yo te estoy mandando datos en la URL. Por ende, los datos que te estoy mandando son datos que son de libre acceso. La URL es pública. Fíjense que yo le puse, estaba justo buscando una foto y les puse un pedacito de la URL de Google. ¿Qué hace Google ahí? Google te está encriptando el resultado de lo que estoy buscando. Eso es un token. Después el SD igual es un token. Y es un token que expira con la consulta. Entonces no me sirve de nada. Ahora, fíjense, el endpoint es el endpoint barra search, que es el endpoint de búsqueda, y arranca con un signo de pregunta. Cuando yo arranco un signo de pregunta, lo que estoy diciendo es, a partir de acá te voy a decir lo que quiero buscar. Es lo que yo, cuando destructuro del lado de la request, me encuentro con un query param, se llama. ¿Sí? El query param ahí es SCA-ESB. Entonces yo destructuro, saco el query param SCA-ESB y me quedo con ese valor. ¿Sí? Que en este caso es todo el token S. ¿Para qué se utiliza el get? No solo para traer datos, sino que yo puedo traerlo con query params, lo cual me permite a mí, por ejemplo, ahí yo les puse el ejemplo, un query param, artículo igual serrucho, y por el ampersand significa y, o sea, significa que yo a la consulta le voy agregando parámetros, cantidad igual a 3. Yo destructuro en la request y me quedo con serrucho y cantidad. Y ahí en el backend hago lo que tenga que hacer. ¿Sí? Cuestiones de seguridad, estoy un poquito sensible hoy con la seguridad, así que se las voy a ir contando. Cuestiones de seguridad importante en esto. Cuando yo en el backend trabajo con los query params, nunca, nunca, se lo vuelvo a repetir por tercera vez, nunca inserten el valor de un query param directo a base de datos. Ese tipo de exploit, de ataque, se llama inyección SQL. Hay lenguajes de programación que te permiten hacer una query en SQL y automáticamente pegarle a la base de datos. JavaScript también te lo permite. En Node.js no se puede hacer de forma nativa. Necesitas una librería y las librerías te piden que por lo menos pongas, si no vas a usar un ORM, que es un modelador de objetos, ¿sí? Vos modelás las entidades, las tablas en objetos, entonces vos referenciás los campos con un nombre distinto al que es en realidad, entonces nunca lo vas a igualar, digamos. Pero aún así todo, también los ORM te dan a veces la posibilidad, cuando la query es muy compleja o el ORM no la puede hacer, de que metas lo que se llama una raw query. La raw query es meter SQL derecho viejo. Si vos pones SQL derecho, cuando vas a hacer un replacement, ¿sí? Un reemplazo y lo reemplazás directamente por lo que está viniendo en la request, corres un riesgo muy grande que si ahí te mandan una string que es reemplazable por SQL, o te rompe la base de datos o te captura datos que vos no querías entregar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se hace un replacement, que es decir, hago una igualación, lo mismo que hace el ORM, nada más que de forma manual ante la red query. Igualo eso a otra variable y lo que estoy insertando es un dato de variable que lo estoy convirtiendo y filtrando antes de meterlo a la base de datos. ¿Me siguen hasta ahí? En un Sí, trabajito práctico, háganlo.
en cualquier aplicación que ustedes hagan y salga a la internet, eviten hacerlo. Bien, como les decíamos, post y get, ¿se entiende para qué es cada uno? ¿Estamos más o menos alineados? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Subir archivos. Subir archivos es de todas las opciones que nos da el protocolo HTTP, es una de las más usadas, aunque no se crea, junto con la transferencia de notación JSON. ¿Por qué? Porque las integraciones, ¿alguno estuvo ayer en la charla de integración que dimos la semana de logística? No, ¿no? No los invité, estuve No, flojo. no. La verdad que me olvidé. Nada, la carrera de logística hizo la semana de logística junto con una universidad de Perú. Y bueno, ahí me invitaron a charlar y ayer estuve charlando sobre inteligencia artificial y transformación digital en logística. Una de las cosas que comentaba yo era eh, la, la- la necesidad que hay de promover la integración entre sistemas y no que reinventar la rueda todo el tiempo. No sé si alguno de ustedes trabaja en algún área de negocio dentro de tecnología, o es project manager o es analista de negocio o tiene algún puesto jerárquico dentro de alguna empresa, sabrán que hoy el problema está en cerrar negocios de alto impacto y alto costo, porque no, en Argentina por lo menos no es compatible. Yo no tengo negocios de alto impacto con alto costo, lo que se llama el CAPEX, con Capital Expenditure muy alto. ¿Por qué? Porque los márgenes en Argentina son bajos en términos de dólares. Entonces hoy la integración implica decir, bueno, ¿qué tenés? ¿Con qué venís? ¿Con qué bagaje venís de tecnología? Y si lo que hay funciona, se reutiliza y se lo conecta con lo nuevo. Y ese es el objetivo principal y central de la integración de sistemas y de donde hoy va la industria del software. Desarrollar pequeñas cositas que nos unan con otras cosas. ¿Qué pasa? No todos los sistemas legacy tienen APIs o web service. ¿Sí? El protocolo HTTP es uno a través de una application JSON y el protocolo SOAP a través de un XML es el otro. De las dos formas, digamos, de integración a través de interfaz. Un web service o una API. Pero fuera de eso, no todos tienen ni web service y APIs. Entonces tengo dos opciones. O salgo a hacer RPA. ¿Saben lo que es el RPA? RPA es una técnica de No. robotización, los famosos scrappers. ¿Escucharon hablar de scrappers alguna vez? Un scrapper No. es un simulador de humano y, por ejemplo, en vez de traerme la información de la base de datos del sistema X, voy y simulo que soy un humano y hago clic en los botones que tengo que hacer para traerme la información. Me saco como si fuese un print de pantalla de la información que necesito. La RPA es la peor de las prácticas, pero lamentablemente muchas veces es la única forma de integrarse porque el sistema legacy no está atendido, no tiene posibilidad de integración, no tiene contrato de datos disponible y no me queda otra que hacer eso. Y la otra opción que hay es, muchos sistemas te dicen, mira, no te puedo hacer una API, pero te puedo dar un archivo, TXT, CSV, con la información que vos me pidas en la frecuencia de tiempo que vos me pidas. Si vos me pedís el archivo cada 2 horas, yo te lo dejo depositado en un directorio con determinada estructura y vos vas y lo buscas. Bueno, bárbaro. Cuando yo voy a buscarlo, me envío a través del API a mi servicio, lo tengo que enviar a través de un endpoint, que obviamente va a ser un verbo de qué tipo. Y envío un post. Va a ser un post, lógicamente. Si yo voy a enviar un post, entonces tengo que configurar los headers. El primer header que tengo que configurar es, en vez de ya no estoy mandando una application JSON en content type, estoy mandando un multipart form data. Esto me cambia completamente la forma en la que el backend espera que venga esa información. ¿Cómo manda el contenido de un archivo? Se manda en lo que se llaman chunks o chunks. El archivo se transforma en un stream y se manda por pedacitos de stream. No es que es uno a uno, pero varios pedacitos de stream o algunos pedacitos de cada stream conforman los paquetes de datos que viajan a través del protocolo HTTP.
¿sí? Viajan a una IP vía TCP en paquetes de datos y van reconstruyendo del otro lado hasta que si ese archivo es una foto, lo comprimen todo, lo comprimen todo de vuelta, bien digo, y te muestra la foto, o si es un archivo de texto, lo comprimen todo de vuelta y te da el archivo como corresponde. ¿Qué pasa cuando hay un problema en la red? O cuando hay un problema de lectura o de compresión, o si el archivo es demasiado grande y el servidor me sacó de timeout, porque yo el proceso lo puse sincrónico y tenía que ser asincrónico. ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes que sucede? A todos nos pasó alguna vez en la vida. Querés abrir el archivo y te dice, archivo imposible de abrir. Archivo, una palabra fuerte, pero ¿qué sucede? Corruptos. Corrupto. Un archivo corrupto es eso, es un archivo que le falta una parte, o porque no viajó en la red, o porque no lo pudo reconstruir el cliente cuando lo recibió. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando traemos, nos mandan archivos, es primero garantizar que el archivo no esté corrupto. Entonces, cuando nosotros hacemos la transferencia del archivo, el multipart from data nos está diciendo que es información en múltiples partes, si es un archivo, o form data es cuando vos traes información de un formulario. ¿Sí? Dentro de la información del formulario está la posibilidad, hay un elemento HTML que es el input file. El input file en HTML es un input de archivo. Vos haces un clic, te abre una ventana, insertás el archivo, toma la ruta del archivo y lo manda. Entonces vos te llevas los metadatos del archivo, ruta, creador, nombre, etcétera, y el archivo en stream hacia el backend. ¿Qué tengo que hacer del otro lado? Bueno, del otro lado tengo que recibirlo, confirmar que está todo ok, que no está corrupto, y tengo que darle un alojamiento, un storage. Entonces, el controlador que voy a tener de este lado va a tener la responsabilidad de hacer todo eso. Fíjense, si yo hiciera eso de forma sincrónica y en el medio tengo un archivo corrupto y tengo que tirar una excepción. Tengo que tirar una excepción y ¿qué hago? Continúo el proceso, corto el proceso, encolo de vuelta. Y el que estaba en espera, ¿qué hace en el event loop? ¿Entienden por qué conviene tener asincronismo en un API? Che, si tengo todo asincronismo, bueno, tenés que empezar a seccionar qué cosas te conviene tener asincrónica y qué no. Pero sin lugar a duda, un endpoint y los controladores deben y tienen que ser asincrónicos, porque si no, no nos permite manejar esto de una forma correcta. Hay una librería que se llama Formidable, que es la que propone el material. Yo la he usado, está buena, les voy a comentar porque está dentro del material y después les voy a contar la que uso yo. Eh, Obviamente son todas librerías de NPM, hay 250.000 más. O sea, NPM es, es el compendio de librerías más grande que hay. Así que hay para hacer dulce y ustedes pueden elegir la que les guste. Formidable lo que tiene es un método que se llama Incoming Form, que lo que hace es manejar todo esto de forma más simple. ¿Qué maneja? Maneja la integridad del archivo, maneja la compresión del archivo, maneja el storage del archivo. Si no existe el storage en directorio, lo crea, lo guarda, aunque sea en el root, y cierra todo el proceso de recepción del archivo. Hay otras librerías que te dan la posibilidad de manejarlo de forma mucho más manual. Y bueno, si no está creado el directorio, se crea o se tiene una excepción de que no existe el directorio. Muchas veces esta librería ha tenido vulnerabilidades, volvemos con el tema de la seguridad, porque muchas veces es muy difícil para el sistema identificar si el que me está mandando un archivo en realidad, salvo que yo verifique que la IP es la correcta o no, y muchas veces puedo tener un subsistema comprometido que tiene una IP válida y me está mandando información y yo no la voy a validar solo por la IP. Ahí es donde tengo que validar el contrato de datos. Pero supongamos que pasa todos esos filtros y lo que está haciendo es depositándome un archivo en el file system para corromperme el sistema. Eh, yo, obviamente, le voy a dar al sistema, a la API, le voy a dar privilegios solamente sobre unos determinados directorios. No le voy a dar privilegio de administrador, un privilegio sudo o un chmod 666 sobre todos los archivos.
No voy a hacer eso, porque eso a mí me pone en una situación de vulnerabilidad. Porque esta librería automáticamente, ¿qué hace? Si no está el directorio, me lo crea. Entonces me metieron el troyano adentro y no me di cuenta. Ojo con estas librerías si no los manejamos de forma correcta desde otro lado. La seguridad nunca es una cuestión únicamente del código. Yo puedo tener el código muy bien armado, pero tengo mal armada la infraestructura y soy inseguro igual. O al revés, puedo tener muy mal armado el código, pero soy fuerte en la infraestructura y soy fuerte igual. Tiene ahí el material habla del rename, que es otro de los métodos del file system y el readdir que se suelen utilizar dentro de esta librería. Esta librería convoca los métodos nativos de file system para poder hacer cambios de nombre, lo llaman on the fly o de lectura de directorio para ver si ya existe o no el archivo. Todo eso te lo permite hacer antes de finalizar el proceso. Entonces, como que es todo mucho más cerradito el paquete. Está muy bueno, no es que es mala la librería, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que van a enviar un formulario de archivo, ¿sí? Con un entype multipart form data en un middleware, ¿sí? Ese middleware tiene un controlador, en ese controlador está Formidable o Multer, que es la que utilizo yo, y empiezan a procesar el archivo. ¿Cómo lo estructurás? Request.file. Ahí me estoy trayendo el stream del archivo, los chunks del archivo. Y puede haber que en el body, cuando no viene un archivo, venga un formulario solo con datos, en el body de ese post yo traigo un JSON. ¿Qué es lo que cambia ahí? El content type es application JSON. ¿Sí? En vez de ser multipart form data, ¿sí? El end content type y el content type es lo mismo, ¿no? Son dos formas de escribir lo mismo. Nada más que arriba está escrito en forma de curl y abajo en forma de header. El application JSON es la cabecera que viene y me dice vienen datos en forma de JSON. Ya ahí tengo una primera validación. Por eso el header es tan importante para decir, che, ¿qué tengo que recibir? Un archivo JSON. Estoy recibiendo un archivo file. Si no es multipart from data, no lo voy a recibir. ¿Estamos? Eh, con Express, ¿sí? Es todo más fácil porque yo les decía, es que Express sintetiza varias de las cosas que hace Node en librería y yo directamente destructuro el request body, perdón, el request body. Pablo, que está en Estados Unidos, me quiere pegar un tiro, pero bueno, el request body lo estructuro directamente con Express. Uso típico el que hablábamos recién, login, registro, subida de archivo, todas cuestiones de una API REST. ¿Sí? Envío de datos con GET, ¿sí? Si yo tengo un query param, ¿sí? Acuérdense que acá me estoy cambiando de lado. El que envía los datos acá es el servidor. Del otro lado el que enviaba los datos era el cliente, ¿sí? Pero las dos configuraciones están armadas desde el servidor. Acuérdense que las dos cosas se configuran desde el servidor. Query params, ¿sí? Se envía en la URL detrás de un signo de pregunta. Fíjense, productos, signo de pregunta, ¿sí? Barra productos, ¿qué nos determina en una URL? ¿Qué es barra productos? ¿Hasta acá qué es? Hay una carpeta en el raíz, un directorio en el Y que se raíz. está buscando. Barra productos es el endpoint. Ah, Es el endpoint. Todo esto es la URL. ¿De qué se compone la URL? De la ruta, ¿sí? Y los query params. Acá tenemos un query param, acá tenemos un value, acá tenemos el ampersand que nos dice que vamos a tener otro query param y así puede haber 200 query param en la URL. No pasa nada, ¿sí? Query param y acá tenemos otro value, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Mientras más fácil sea de entender los query params que yo voy a recibir y el nombre de la URL, más fácil es de hackear, chicos. Pues yo puedo hacer una asociación bastante sencilla y digo, el endpoint productos, categoría, me dice la categorización de la fruta y el stock me dice 10
¿Qué pasa si yo le pongo un limit acá y le pongo limit 3000? Me va a traer 3000 registros y si no me trae ninguno y me trae 2, 3, 4, 5, yo sé que hay 5 frutas que tienen de stock 10. ¿Qué es eso? Información de negocio. Yo quiero exponer esa información de negocio. Ustedes piensen que todo esto es información pública de la API, porque si no, no puede funcionar. Yo entro a cualquier sistema, a cualquier aplicación frontend y voy a ver eso. Lo voy a ver. Entonces yo digo, ¿qué puedo saber de la competencia? Puedo saber de la competencia el stock que tiene determinados productos. Si ustedes se fijan, las empresas grandes, esto nunca dice categoría y stock. Acá hay un hash o lo que vimos recién ahí en Google, un nombre que no sabemos qué significa. ¿Entiendes? Importante. ¿Cómo se accede desde el backend? Request query y en este caso categoría o stock. ¿Sí? Y ahí obtengo directamente el valor. El valor siempre va a venir en string. Por ende, en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que parsearlo. No hay que viene en string, viene entre comillas. Hay que parsear. ¿Para qué se usa? Para hacer filtros en la búsqueda, para pedir parámetros opcionales, para ir y buscar datos que me tiene que dar la API. Y los URL params, yo acá en URL params, yo ya no dejo el query param definido. Yo directamente ya te digo, poneme las cantidades. ¿Sí? Entonces yo te digo usuarios y el ID del usuario, el usuario 123. Yo te voy a pasar usuarios barra 123. Esto, así tal cual se ve acá, es mucho más comprometedor que esto, o tanto comprometedor como esto. Porque yo acá te estoy diciendo, al no darte un query param, me das a entender que este valor está intrínsecamente relacionado a esta entidad. Esto que yo le estoy diciendo es ingeniería inversa que aplicamos todos los días en el trabajo, cuando trabajamos en seguridad, o en mi caso no solamente en seguridad, trabajo en otras áreas, siempre hace ingeniería inversa de esto. Entonces, para mí explotar esta web es mucho más fácil sabiendo cómo está pensando el que codea. ¿Cómo evito esto? Básicamente, el endpoint tratando de ponerle otro nombre. Y después yo voy a tener una documentación del API, donde si digo si el endpoint es el endpoint A31, en realidad significa usuarios, chicos. Pero a esta documentación accede gente con privilegio de usuario. No accede cualquiera. Me la tenés que pedir. ¿Está? Ni hablar si lo tengo hasheado, del otro lado lo deshasheo, ¿no? Lo desencripto. Y ahora viene el amigo put, que el amigo put es lo mismo que un post. Opera exactamente igual que el post. ¿Pero en qué cambia? En la normalización de para qué se utiliza. Un put se utiliza para normalizar algunas cuestiones generales de actualización de un registro, actualización de un campo particular. No necesariamente es para agregar datos o para hacer un login. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar tranquilamente. ¿Qué tengo del otro lado? Los mismos headers disponibles. Una application JSON o puedo actualizar un archivo. ¿Sí? ¿Qué recibo del otro lado? Un body y un file. ¿Sí? Yo recomiendo Multer, búsquenla, está muy buena esa librería. Y si no, vayan con Formidable, que es más fácil, que para aprender les va a servir igual. También tenemos la posibilidad de incluir en la ruta los URL params. Es decir, yo voy a actualizar, en este caso, el usuario con ID 123 con esta información que te mando en el body. ¿Sí? Esa es la diferencia pequeña que tiene con el post. ¿Cómo la ven hasta acá? Bien, nada que con lo que vimos, por eso lo que decía de la desactualización, con lo que vimos, lo que vimos ahí en el ejemplo, está muy básico, digamos. No se usa nada de esto. Pero Le bueno, cae mucho la cabeza de golpe, ¿no? no, hay que aplicarlo ahora a ver cómo es. Porque es muy básico lo que está en el ejemplo. Además, yo lo tiré al chat, me dice, tiene vulnerabilidad por todos lados, es muy básico, sí.
pero bueno, Vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas que hemos visto hasta acá, ¿sí? Las vamos a ir comentando el código, lo vamos a poner a funcionar y le vamos a dar con Postman para ir viendo cómo funciona esto que habíamos dicho. npminit, rápido, ¿sí? Instalé Express y Multer, que es la que les voy a mostrar, ¿sí? Esto es mi tabla de dependencia. Hasta acá nada nuevo, esto es lo que vimos hasta acá. Yo le puse example al ejercicio, le podría haber puesto index y daba lo mismo, ¿sí? Mientras esto acá, el main siga haciendo el que corresponde y escriban el script como corresponde, va a funcionar igual. Las buenas prácticas es ponerle app.js, index.js, pero no marca la diferencia. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Como siempre, todo archivo inicial de Node.js. Recuerden que esto después en términos de estructura se puede separar. Hay alguien de ustedes que vi alguno de los que hizo el ejercicio opcional que lo modularizó todo, quedó muy bueno. Y es la forma en la que se trabaja. Pero bueno, para el ejercicio ponemos todo en un mismo archivo, ¿no? Pero ¿qué nos dice JavaScript? Muchachos, yo leo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, así que lo primero que necesito es que toda importación de dependencias me la hagan primero. ¿Qué estamos haciendo acá? Importando Express, instanciando Express, importando Multer, ambas, las dos son instaladas que están acá dentro del Node Modules. Importo el módulo nativo File System y el módulo nativo Path. Con esas cuatro cosas yo voy a hacer la siguiente interfaz. Primero, les comenté que era un middleware, la hace una o dos clases, ¿sí? Este que vamos a hacer es un middleware de parseo, ¿sí? Muy sencillo, sin base de datos, vamos a estar jugando acá adentro. ¿Cuál es la idea? Bien, primero, vamos a empezar a utilizar el método JSON, ¿sí? De Express. Como bien dice ahí, dice retorna, ¿sí? Solamente el JSON que viene parseado y solamente devuelve y observa las requests que tengan el content type que hagan match con esta opción. Ya este método es una primera validación, Fernando, vos que hablabas de validaciones de backend, primer método que valido en la aplicación es el parsing de la aplicación. Si yo tengo que recibir application JSON, entonces tengo que tener el header application JSON y tengo que tener un archivo JSON. Después, si yo de repente voy a utilizar otra recepción de archivos, como vamos a hacer en esta API mixta, tengo que hacer un Error encode, un extended true, que lo que hace este método, como dice acá, lo que dice es solamente parcial, ¿sí? Las URLs, los cuerpos de las URLs encodiadas, y se fija que el content type sea correspondiente a el tipo de archivo que va a venir. Es decir, que esto lo que va a verificar es por un lado, si me mandas JSON, si me decís que me vas a mandar JSON, que me mandes JSON. Por otro lado, si me decís que me vas a mandar un archivo, que me mandes un multipart from data. ¿Sí? Carpeta upload, ¿se acuerdan que hablábamos de que la librería que el material recomendaba, toda esta parte que estamos haciendo acá no la hace? Pero, ¿yo qué les digo acá? Carpeta uploads, manéjenla ustedes. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Básicamente estoy definiendo que la carpeta upload va a tener el nombre uploads, ¿sí? Que independientemente donde sea que esté, y le estoy diciendo que si no existe la carpeta upload en este directorio, que directamente me cree, fíjese, file system mkdir. Mkdir le suena a los que manejan Linux, ¿Es ¿sí? make directory puede ser? Bueno, el mkdir se utiliza para crear directorios en casi cualquier versión de Linux. Eh, Ahora se usa mucho Touch, que es otra para creación de archivos, pero otro comando. Pero fíjense que el file system le pusieron mkdir sync, ¿sí? Sync. Yo acá trabajo con este método, que lo que hace es, si no existe el directorio, me crea el directorio, ¿sí? Para que los archivos se suban. ¿Y qué hago de esta manera? Me garantizo tener siempre el directorio armado, ¿sí? Y no le doy. O sea, esto que yo estoy haciendo manual acá es lo que Formidable lo hace automático. Yo de esta forma no le doy la posibilidad que me cree la librería, el directorio, o que le asigne privilegios de acceso sobre un directorio existente. Lo estoy creando yo. Y acá le puedo agregar un montón de chimichurri para que crearlo de la forma que yo quiera, con los privilegios que quiera, darle acceso a los usuarios que yo quiera. ¿Sí? A su vez,
¿sí? Más abajo vamos a ver cómo puedo hasta validar el archivo que voy a recibir. Si yo voy a recibir imágenes, ¿por qué voy a recibir un archivo de texto? Valido que los archivos sean de extensión de imagen. Ahora lo vamos a ver más abajo. Ahora sí configuro la herramienta, configuro Multer. Multer obviamente que lleva multipart from data. Entonces, lo que hago es, voy a hacer almacenamiento en disco. Acá es un callback, ¿sí? Dice la callback de destination. Lo que hace es meter en el upload con el file name, que va a ser el file name que me voy a estar trayendo. El file, fíjense que este es el que viene, lo vamos a ver más abajo, bueno, lo vamos a ver en el post. El file que viene es el archivo propiamente que viene dentro de la request. Y acá agrego un montón de datos, de metadatos que le agrego al archivo, ¿sí? El nombre que venga original, pero además le estoy agregando la fecha en la cual lo estoy ingresando al sistema y le pongo el nombre original más algo más que yo le quiero poner, ¿sí? Y me aseguro también con este método de unique name que los archivos no se puedan repetir. De vuelta, formidable, esto lo hace automáticamente. Acá yo les doy un poquito más de posibilidades de ustedes manejarlo como les parezca. Acá viene lo que les decía, el filtrado de filtros de archivos. Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo son pequeñas funciones. En algunos casos estoy configurando la herramienta, en otros estoy haciendo pequeñas funciones que tienen como objetivo después ser usadas dentro del API. ¿Por qué las pongo primero? Porque recuerden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, si yo quiero utilizarlas a las funciones cuando instancio el servidor, necesito que el primero JavaScript las haya leído. Eh, Bueno, acá lo que hago es una verificación que el tipo de imagen cumpla alguno de estos parámetros. Si el main type, que lo hablamos la clase pasada, no está dentro de los que están incluidos, automáticamente le tiro un error y le digo tipo de archivo no permitido, maestro, solo recibo imagen. Y ahora sí, ejecuto multer. Fíjense que multer es un método que a su vez lo que hace es instanciar un objeto donde digo, primer parámetro, el storage, ¿sí? Esta definición que yo di acá. Segundo parámetro, el filtro, que es esta definición que di acá. Y después los límites, que son parámetros de configuración propio de decir la imagen o el archivo tiene que tener máximo. Yo en este caso puse 5 megas, ¿sí? Son 1024 kilobits por 1024 perdón, 1024 bytes por 1024 kilobytes, por 5 son 5 megabytes. Bien, imagínense que nosotros, hasta acá se entendió, estas son todas configuraciones que van para después meterlas dentro de un controlador. Agreguémosle la posibilidad de trabajar con una base de datos de mentira, es decir, en memoria, vamos respondiendo cosas en memoria, ¿sí? No una base de datos. Yo voy a agarrar, me voy a crear un usuario, a ese usuario le voy a agregar el nombre mío con mi mail y después lo voy a ir consultando a través de distintos endpoint get para después irlos gestionando, irle agregando, modificando cositas, ¿sí? Entonces, primero, em, primer post, ¿sí? Fíjense la URL, el endpoint, ¿sí? Barra API, esta es una nomenclatura general que estamos obligados a hacer cuando hacemos endpoint para avisar que lo que tenemos acá es el endpoint que forma parte de un endpoint de API y una, no es un endpoint de servicio de archivos estáticos, porque podemos estar entre una página web que sirve de archivos estáticos y si esa página a su vez tiene a su vez una API, tiene que quedar claro esto. Después la versión. Esta es una buena práctica, ¿sí? Al igual que lo de API, versionar los endpoints, porque después es más fácil para el mantenimiento y muchas veces hay endpoints de una versión que están atendidos y que tienen otro tipo de endpoints que están en otras versiones totalmente distintas. Es importante llevar la versión. Esto es una nomenclatura, puede ser B1, B0.00.1 o puede ser alfa o puede ser lo que a ustedes se les parezca. Y después, propiamente dicho, la entidad, en este caso users. Esto en otros casos se suele encriptar o se le suele dar un diccionario que en vez que diga users, dice U, ponele, o S, ¿no? Se le da un paralelismo para que no sepamos qué es de users, propiamente dicho. Bien, ¿qué vamos a recibir? Un body con nombre e email, ¿sí? Hacemos una pequeña validación. Fíjate, Fernando, todas las validaciones ya están puestas también a nivel de controlador. En estas validaciones, yo lo que voy a hacer es, este user va a ser el que voy a meter dentro de esta, entre comillas, base de datos, memoria que me estoy armando,
lo que hago es un parseo. ¿Cuál es el parseo? Le agrego primero el ID, que lo que es, esto ustedes lo vieron, estos son estructuras de, de iteración. Yo acá, el Next User ID es uno. Si yo le agrego más más, en realidad le estoy agregando uno a uno. Por ende, el tercero va a ser 3, el cuarto va a ser 4 y así. El nombre y el email. Genero esto y doy una respuesta donde devuelvo un estado, 100-201, y un JSON con el mensaje usuario creado. Lo mismo va para el archivo de upload, ¿sí? Donde voy a mandar un archivo. Acá tengo un return de estado, un mensaje. Mando el file con todos los datos del file, el path donde quiero que esté, y el form data, que a veces puede ser un dato extra, además del archivo. En el mismo post tengo todo. Vamos a los get. Yo voy a tener un get donde supongamos que es para pedir productos, ¿sí? Acuérdense que la base real no es una base real. Voy a pedir productos y voy a hacer filtros, ¿sí? En este filtro voy a filtrar por categoría, por stock mínimo, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es generando, esto es un operador ternario. ¿Saben lo que es un operador ternario? Sí, profe. Bien, esto es un operador ternario en JavaScript. Yo hace rato que no utilizo los if, me aburren, es más rápido. Igual acá armé los términos generales y después le metí chimichurri con inteligencia artificial. Así que me lo terminó de corregir el chat GPT. Eh, bueno, y acá devolvemos un resultado de aquí. Esto en realidad vendría a la base de datos, ¿no? Después tenemos un get por ID. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar un ID y ese ID que voy a pasar me va a devolver el usuario o que el usuario no existe. Y después tenemos la actualización del usuario a través de un put. Fíjense los verbos, esto es Express puro, y ya les obvia toda la instancia de los verbos. Y después tenemos un get que es para combinar un URL y un query param, que pueden ser las dos cosas. Fíjense, acá tenemos acá tenemos un URL param y acá tenemos un query param, ¿sí? Bueno, y después algunas cuestiones de manejo de errores de Multer que tienen sus particularidades. Fíjense que trabaja con una promesa, entonces es un middleware, perdón. Entonces a la promesa hay que cerrarla con un next, si no, no avanza. Y bueno, la instancia básica del servidor. ¿Se entendió rápidamente? Por lo menos lo que hicimos, yo se los voy a pasar esto igual, para que ustedes los puedan ejecutar. Eso de un lado. Sí, sí. Esto que ven acá, ¿están viendo? Sí, sí. Esto que ven acá, vamos a instanciar esto primero. Vamos a poner un npm start. Bien. ¿Qué hizo? Me creó la carpeta uploads. Pues yo dije que si no existía, no la creé. Como la puse acá adelante y no la puse adentro, fíjense que esto que está acá, el storage, no, esto, ¿sí? La carpeta para upload, fíjense que yo no la hice esto no lo ejecuté dentro de un controlador. Podría haberlo tranquilamente ejecutado dentro de un controlador y la carpeta se va a crear recién cuando me llame. Pero como la creé acá, se ejecutó esto, un if. Entonces el if, ¿qué hizo? No encontró y ejecutó y me creó la carpeta. Bien. Vamos a crear un usuario, ¿sí? Guillermo, vamos a crearlo este. ¿Sí? Usuario creado. Me devuelve esto. Fíjense los headers, content type, application JSON, body y acá en JSON. ¿Sí? Imagínense que Upload no lo voy a probar porque no tengo para subir una imagen en esta compu que es la del laburo. Eh, Imagínense que vamos a hacer un filtro de usuarios, ¿sí? Obtener por ID. Pongamos que eh, yo te pongo dentro de los params, ¿sí? Te pongo el ID y ahí me lo agrega. ¿Vieron? Pero acá que me está diciendo, necesito un URL param. Entonces no tiene sentido. Acá fíjense que yo lo que tengo es agregado el uno por defecto, porque el que creamos y está dentro del environment encargado. ¿Sí?
Pero acá yo tranquilamente podría agregar el número uno, el número 2, reemplazar esta variable, ¿sí? Sí, por uno, y va a funcionar igual. Voy a traerme el usuario. Respuesta en JSON, le pega esto. Fíjense el backend, no acusa recibo porque no lo tengo logueado, pero en el fondo está ejecutando cada una de las consultas. Vamos a actualizarlo, ¿sí? Vamos a actualizarlo, el usuario uno, ¿sí? Que lo tengo acá prearmado. Vamos al body y yo le digo nombre, Guille actualizado. Le doy y me dice usuario actualizado, ID uno, el nombre Guille actualizado, con el mismo email. Entonces ahora si yo me voy a consultar el usuario uno, que era el name Guillermo, ahora me va a dar Guille actualizado. Este de productos hace un filtro por query. No sé si tendría que cargar algo. Ah, estaba hardcodeado esto. Bueno, fíjense, hacer categoría fruta y stock mínimo 10, lo que habíamos visto recién, y me tira esto. ¿Sí? ¿Body viene algo? No, no va nada, porque va en un get y va acá la solicitud. Headers, ¿qué tengo? Ninguno, porque no estoy haciendo una solicitud vía post. Si yo estoy haciendo una solicitud vía post, acá tendría que poner content type JSON. Al ser get, la meto todo acá. ¿Sí? Y este es lo mismo. Esto lo que hace es un get para obtener. Acá lo que hace es mezclar, ¿sí? Las órdenes, fíjese, ítems, que digo, por poner un tema, ¿no? Mezcla un query param con un URL param. Entonces yo tiro acá, y entonces me tira order ID, me dice estos filtros, status pending do y la data, ¿sí? Headers, ninguno. Body, ninguno. Vamos a crear otro usuario. Usuario, ¿a quién veo acá cerca? Pablo. Creamos Pablo. Lo creo y me lo crea. Me voy a traer el usuario acá, obtengo por ID y yo le pongo ID uno. ¿Quién va a venir? El tuyo, Guillermo. Claro. ¿Y cómo tendría que yo pedir el de Pablo? Yo pongo ID 2, viene el de Pablo. Ahora, para ponerlo con nombre, yo tendría que tener un get donde yo pueda poner un filtro por nombre de usuarios. Ojo con eso. No es que le puedo pedir lo que yo quiera. Si yo le tengo que pedir algo acá, si yo en vez de hacer esto, lo que tendría que haber hecho acá es en el get de usuario, en vez de hacer ID, acá lo que tendría que hacer es haberle puesto, acá le vamos a poner el nombre, ¿sí? Y acá, eh, vamos a hacer así. Profe, sería, en vez de poner, digamos, un parámetro, sería un query. Acá sería request.nombre. Ah, qué boludo, me puse en el put, perdón. Por razón no me cerraba. Estaba equivocado ahí. Pará, ¿dónde está el get? El get de user by ID. Acá está. Este por ID. Entonces yo te quiero hacer por nombre. Acá en vez de mandarlo así, yo lo pongo así y acá pongo request nombre. ¿Entendés? Y acá pongo. Como no es un objeto, no lo estoy destructurando, ¿sí? Request.nombre. Voy a sacar esta validación. Y acá voy a poner user. eh, nombre. A ver si funciona. No, no es nombre, es name. Tendría, para que me funcione así, tendría que ser name. Ahí está. Y si yo acá le clavo esto, ahora lo levanto de vuelta y pongo user. Acá pongo users nombre igual y acá sería Pablo. A ver, me tenía que tirar un error ahí.
B1 users, request.nombre. Este me lo traigo acá, name. Si acá hay algo por lo que no me está. A ver, users, o get. Quiero ver dónde está el get acá. ¿A dónde va el users? Tiki tiki. Users es name, email. User es ID, name, email. Set user ID. Está bien. Entonces, request.name. Esto debería funcionar así. Porque no lo estoy. Me parece que ahí puede llegar a funcionar. No estoy seguro. No, hay algo que estoy haciendo mal. Pero no sé, no sé cómo corregirlo. Pero básicamente el cambio es ese. Vos lo que haces es planificar acá. Ah, es que no lo estoy usando acá, por eso. Res.json. Metiendo un objeto ahí. Se me está quedando afuera. No sé por qué toma el get del users. ¿Dónde lo está guardando? User.get. A ver si ahí lo está. A ver si ahí lo agarro. Si no me acuerdo bien cómo la. Ahí está. Pero me está tirando la. No, me está tirando vacío. Qué raro. A ver si llega acá. Pasan las mejores familias, chicos, ¿eh? Si me lo tira acá en la consola. Estoy leyendo bien. Ah, me está llegando un define. ¿Por qué me está llegando un define? Nombre. ¿Y cuánto le estoy pegando acá? Users. Nombre. A ver, nombre. Bien. Name, 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 name. Hay algo, me está tirando un define por algo en particular. No sé por qué acá. Si yo le tiro, a ver, el request acá arriba, a ver. Console log request punto nombre. A ver, la request. A ver qué me está llegando ahí, a ver. Me llegó ahí. La request completa. Están viendo esto, ¿no? El body me llega un define. El past es user. API de uno user. Nombre igual Pablo. Path query nombre igual Pablo. Search nombre igual Pablo. Request punto. Ah, qué boludo. Esto es Express. Ahí me acordé. Ahí me acordé. Ahí me acordé, chicos. Mala mía. Claro, a ver si es esto. No, no es lo que yo creo. Bueno, pasan a mejores familias. Algo hay ahí
Ya voy a fijarme a ver qué es, porque si no puedo llegar a terminar paso mañana. Eh, Hace rato que no programo, muchachos. Bueno, la cuestión es esa, que ahí es donde hacen el cambio. Ustedes pueden cambiar acá para que el get, ustedes, a ver, ¿qué es punto query? Nombre, nombre, nombre punto. No, está bien esto. No sé por qué no funciona. Es esto lo que está fallando. Es esto porque acá. Hago una última prueba, quiero sacarme una duda. Perdón que le estoy robando tiempo. Esto de nerd casi. ¿Ves? Que ahí me lo devuelve, Pablo. O sea que acá lo estoy trayendo bien. Es acá. Esto que yo no sé por qué. Este. Si hago usar punto name. eh, no. Esto es por el get este que no sé por qué. Bueno, ya lo voy a ver. En fin. ¿Se entendió un poco el ejercicio, cómo integra todos los endpoints? ¿Y qué hace el get, qué hace el post? ¿Qué son los query params? ¿Qué son los URL params? ¿Se entendió ahí más o menos? O le hice una ensalada más grande con la última cagada que mandé. Hay que jugar y lo que a mí me pasó recién le va a pasar más de una vez. Y pueden llegar a estar horas. Días, profe. No, al revés. Lo está recibiendo bien el controlador. No lo estoy pudiendo encontrar en esa base de datos que me inventé en memoria porque inventé un método que se llama get, pero no me acuerdo qué le puse al método. ¿Cómo hace ese get? Hace un filter, un map, no me acuerdo qué hace. Ahí hay que estructurar un poco el objeto y lo traes. Y lo devolves, obviamente, en la red lo devuelves. Pero llegar llega bien. Bueno, quedó más o menos claro. Me quiero quedar tranquilo de que se entendió el objetivo general. Sé que hay que hacer ejercicio, que hay que avanzar un poco. ¿Cómo bien hasta acá en términos generales? También se sienten cómodos, sienten que van avanzando un poco. ¿Quieren más ejercicios, que haga más ejercicio? ¿Quieren que desarrollemos más conceptualmente alguna cuestión la clase que viene? Digo esto porque la clase que viene deberíamos empezar con la unidad 4 y por ende en el medio deberíamos armar la primera parte del ejercicio para que empiecen a desarrollarlo. Eh, entonces yo quiero ver si espero a la próxima clase y después lo publico o lo publicamos y la próxima clase arrancamos con la unidad 4. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo bien, profe, yo he entendido todo bastante, Bueno, bastante claro la cosa. a ver chicos, esta materia, estudiar esta materia es escribir código, no queda otra. Toda la teoría que estamos viendo acá se diluye dentro de 2 horas y media. Es escribir código, escribir código, escribir código, errarle, volverle a errar, hacerlo funcionar. Es eso. Para entender la lógica es eso. Profe, yo creo que tendré que tirar un ejercicio nuevo mañana a la mañana, cosa de verlo bien con tiempo y bueno, poder seguir avanzando. Creo Bueno, yo, si no después se acumula mucho eh, y se hace más difícil, digamos, estar al bueno, día. yo les armo 2 ejercicios, pero bien completos. Y de todo lo que venimos viendo hasta acá. ¿Sí? Y lo van desarrollando y vamos intercambiando. ¿Mm? La idea también es que, vuelvo a decir lo mismo, la idea es que no solamente los corrija yo, que ustedes también se aporten, porque si no, hacemos la actividad y la corrijo yo y listo, y es 1 a 1 con cada uno de ustedes. La idea es que ustedes también entre ustedes se colaboren y se digan, che, fíjate que acá le erraste acá, fíjate que esto lo podemos hacer así.
che, fíjate, por ejemplo, Fernando, yo esto lo resolví de esta manera. Ah, mira vos, no lo había visto. Bueno, lo tomo. Eh, Esa es un poco la idea del foro, ¿no? Profe, Bueno, ¿algún tip para, yo ahí le había puesto, para entender más o menos la documentación? Porque por lo menos en mi caso me cuesta muchísimo la lectura o buscar mismo en en la documentación misma, tanto de Node como de NPM. bien. NPM, no te calentes, NPM como si fuera una librería de librerías. O sea, en NPM directamente buscan en Google o en ChatGPT, necesito una librería de NPM para hacer tal cosa. Que te tire el listado y vos después evalúas una por una cuál te gusta más, en función de los métodos y las cosas que hacen. NPM no le des bola. Node.js sí, estaría bueno que puedas leer la documentación. La mejor forma de poder arrancarlo, en la documentación oficial dice usage an example. Esa parte es la parte donde te dice cómo hacer todo desde cero, usar Node.js. Pero no te dice cómo hacerlo con Express. Express tiene su propia documentación. ¿Qué recomiendo yo? Usen para eso la inteligencia artificial, váyanle planteando, che, necesito hacer esto, ¿qué me recomendás que use? No me hagas el ejercicio de decirle, ¿qué recomendás que use? Y que te diga, dame un ejemplo de cómo se hace esto, esto y esto. Y vos después lo trasladás al ejemplo tuyo. Esa es la recomendación que yo te puedo dar. La documentación es documentación técnica. Es así, toda la documentación técnica es así como la que viste. De todo. Es fea a la vista, está organizada de forma muy estructurada y no te explico ni qué hace. Te digo qué métodos tengo o cómo está nativamente armado. Te doy un ejemplito de cómo se escribe el código y listo. Esa es toda la documentación que vas a encontrar de todo. No solamente no. La recomendación es esa, ayúdense con la inteligencia artificial en ese sentido. Que les ahorre la búsqueda.